Tengan muy buen día, mis estimados estudiantes. El día de ahora vamos a empezar con el primer tema de nuestra asignatura, Contabilidad de Costos 2, con el tema de los presupuestos. ¿Hemos oído acaso ese término? Probablemente sí. Y creo que la mayoría en algún momento de nuestra vida hemos hecho un presupuesto, por lo que quiero hacer notar que no es un término que solamente se utiliza en el área empresarial, sino que en cada proceso de nuestra vida en algún momento lo hemos visto, el presupuesto que llevan en el hogar nuestros padres, el presupuesto que nosotros hacemos de los desembolsos semanales en la universidad. Usted probablemente lo tiene muy claro que el costo que usted está teniendo para su formación profesional no solamente es la cuota universitaria que usted cancela, sino que conlleva otro tipo de desembolsos, otras erogaciones. Pero para nuestro caso aquí específicamente vamos a hablar del presupuesto y el quehacer de este en el área empresarial. Tengo acá dos definiciones, una un poquito más compleja que la otra, pero ambas valiosas, y las voy a leer a continuación. El presupuesto es la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Veamos qué palabras valiosas podemos rescatar de esta definición. Se nos dice en un primer momento que un presupuesto es estimado y programado. Se estima o se programa algo antes de que ocurra. No vamos a estimar o a programar, o al menos no estaría bien hacerlo después de que ha ocurrido el suceso. No, lo tenemos que hacer antes. Es como que usted diga, voy a ir suponiendo que no estuviéramos en época de pandemia, voy a ir a Estados Unidos y ¿cuánto tiene para ir para Estados Unidos? Mire, yo tengo $3. Es ilógico, ¿verdad? Tendríamos que averiguar cuánto cuesta el vuelo y en realidad pensar en un viaje para Estados Unidos no solamente implica eso, sino que todos los requerimientos legales, suponiendo en el bien que usted quiere irse de manera legal, y así cualquier plan, cualquier idea que tenemos para hacer a posteriori, cuando tiene que ser estimada y programada con anticipación. Y se nos dice que esta estimación programada debe de hacerse de forma sistemática de las condiciones de operación. Quiere decir que vamos a llevar algo en forma ordenada. ¿Y qué es lo que vamos a llevar en orden? Todo lo que corresponde al quehacer operativo de la empresa o del organismo y de los resultados a obtener en dicho organismo en un periodo determinado. Quiere decir que un presupuesto tiene que tener un inicio y un fin previamente establecido. No es hasta la venida del Señor, como dicen algunas gentes por ahí, sino que podemos decir de aquí a 5 años, de aquí a 1 año, ya vamos a ver los periodos de tiempo que puede abarcar un presupuesto. Ahora veamos otra definición más corta, pero no por eso menos importante, que es la siguiente. Se nos dice que el presupuesto es un plan detallado y cuantitativo que habrá de guiar las operaciones en el futuro cercano. Vea, la definición es corta, pero contiene varios de los términos que nos mencionaba la anterior. Es un plan detallado, entonces ya nos está hablando de que es algo específico, pero agrega a la definición el término cuantitativo. Con esto lo que nos está diciendo es que todos los valores, todo lo que contiene el presupuesto, lo vamos a ver en miras de
números, de números que representan cantidades de cosas y cantidades monetarias de cosas. Y con estas cantidades, con estos detalles, esto nos va a guiar en la operatividad de la empresa en un futuro cercano. El futuro cercano que va a depender de los intervalos de tiempo que nosotros establezcamos al momento de hacer nuestro presupuesto. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo por qué tendríamos que hacer un presupuesto? ¿Por qué las empresas toman la decisión de presupuestar? Vea, más de algún empresario a usted le podría decir, no, mire, yo no hago ningún presupuesto, yo me baso en mi experiencia y si el año pasado vendí 100 voy a vender este año. Aunque él lo vea de esa manera, de cierta forma, él sí está presupuestando, solo que no lo está haciendo con un método ni de una forma ordenada. Lo ideal es que usted el presupuesto lo tenga de forma registrada, quiere decir que lo va a tener en algo en el que usted lo pueda palpar, ¿verdad? Algunas de las cosas importantes que le dan la importancia a los presupuestos. Minimiza el riesgo en las operaciones de la empresa. Vea, esa minimización se refiere al hecho de que usted está previendo las operaciones y a partir de prever, ese prever va a partir de su experiencia, como lo decíamos anteriormente, puede ser a partir de estudios que usted ha hecho del mercado, de alguna comparación que tiene con periodos anteriores, entre otros parámetros que puede tomar. Y estos parámetros van a ayudar que usted no tan fácil fracase en lo que se ha propuesto en la empresa. También es un mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la organización y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. Vea, las políticas, las estrategias de la organización generalmente se dice que son a largo plazo, pero si nos dice acá que es un mecanismo para la revisión de estas, en realidad lo que nos está diciendo es que el presupuesto, como lo vamos a aplicar de manera real dentro de la empresa, nos va a arrojar resultados que nos van a poner al frente la realidad de la empresa. Una realidad en la que nos va a decir si nuestras políticas, si las estrategias que estamos aplicando están actualizadas para lo que realmente está ocurriendo en la empresa. Cuantitativa, en términos financieros, los diversos componentes de su plan total de acción. Lo que decíamos anteriormente en la definición. El presupuesto está elaborado completamente con términos numéricos, en miras de cuantificar, de saber con qué contamos para poder operar. Guía durante la ejecución de programas de personal en un determinado periodo de tiempo. El presupuesto ya nos está diciendo paso a paso qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con quién contamos, con cuánto contamos para poder hacer las cosas. Y a partir de eso, decir la palabra guía, en realidad lo que nos está diciendo es decir la palabra dirección, nos está direccionando, direcciona a nuestro personal, por poner un ejemplo, para que no desperdiciemos, para evitar el desperdicio. Y si el desperdicio, hay algunas empresas que trabajan con el desperdicio. Dentro de poco vamos a encontrarnos ese tema y la contabilidad de costos tiene que estar preparada ya para ver cómo el desperdicio puede ser útil para la empresa. En este momento podría parecer ilógico ese término, pero en el siguiente tema que le sigue a los presupuestos usted me va a comprender mejor.
siempre en la importancia, decimos que sirve como una norma de comparación una vez que se ha completado los planes y programas. ¿Con qué vamos a comparar? Es lo que le mencionaba también anteriormente, una comparación con los periodos anteriores. Este año 2020, en el que estamos realizando esta presentación, va a ser un tanto interesante en miras de comparación con el año que sigue, precisamente por la pandemia mundial que estamos viviendo, que viene a salirse completamente de lo que en general se esperaba. Pero podríamos decir que en sí el presupuesto que se elaboró del año 2020 tiene que ver con lo que se hizo la comparación con lo que ocurrió en el año 2019. Es un medio de comunicación, se dice, la importancia también, medio de comunicación entre las unidades que integran la empresa. ¿Por qué sería un medio de comunicación? Vea, el término presupuesto lo hemos visto como una sola cosa, pero resulta que las empresas no hacen una sola actividad, sino que hacen diferentes actividades, valga la redundancia, y estas actividades podría ser que estén separadas por departamentos, por poner un ejemplo. Departamento de compras, departamento de ventas, departamento de contabilidad, departamento de recursos humanos. Y cada uno de estos departamentos en su conjunto forman a la empresa. Por tanto, cada uno de los departamentos, a pesar de que forman una sola empresa, tienen sus propias necesidades. Y las necesidades de cada uno de ellos deben de ser suplidas. Eso conlleva a que los departamentos hagan su propio presupuesto y ya después se integren en uno solo. ¿Para qué sería la comunicación? El área de ventas tiene que interesarle lo que ocurre con el área de compras. El área de compras tiene que estar en comunicación con el área de contabilidad y así sucesivamente caer en la cuenta de que no podemos ir cada quien por su lado, porque al hacer esto lo que estamos haciendo es dañando a la empresa a corto plazo. Las omisiones, duplicaciones o desviaciones pueden ser detectadas y corregidas oportunamente durante la ejecución del presupuesto. Vea qué interesante esto y a qué hará referencia. En realidad acá lo que nos está diciendo es que si el presupuesto lo hemos hecho basado en estudios de mercado, en estimaciones a partir de periodos anteriores, entre otras alternativas que nos pudieron llevar a nuestro presupuesto actual, esto nos va a ayudar a que no tan fácilmente fracasemos, porque vamos a tener valores lo más cercanos posibles a la realidad. Es un instrumento efectivo para comunicar objetivos, restricciones y expectativas a todo el personal de la empresa. Vea, interesante acá una palabra, las demás no son menos valiosas, pero esta en sí llama mi atención y es esto de las restricciones. Ya el presupuesto, como nos ubica en cantidades numéricas, en realidad eso nos está limitando. ¿Qué es lo que limita? Las cantidades de productos que vamos a adquirir, ya a determinar con exactitud, una exactitud entre comillas, qué cosas son las que requiere realmente la empresa. ¿Por qué estamos haciendo eso? En miras a no gastar de más, en miras a utilizar las cosas de la manera más óptima posible. Ayuda
a generar un espíritu de cooperación. Este término del espíritu de cooperación va aunado, podríamos decir, a esta parte en la de la importancia del presupuesto que nos habla de los medios de comunicación. ¿Por qué vamos a querer nosotros, área de compras, colaborar con el área de ventas, por poner un ejemplo? Vea, de cómo se está vendiendo, va a depender cómo vamos a estar comprando también. Tanto si compramos de más, si compramos de menos, hay una afectación directa en ambos departamentos. Por tanto, se debería de buscar que ese espíritu de cooperación esté latente en todo, motivar al personal para que haya una cordialidad continua. Es por eso que las empresas, una de las razones por las que las empresas tienen un departamento específico de recursos humanos, que es el que debería de velar por la cordialidad en las organizaciones, por las necesidades de su personal, porque atendiendo a las necesidades del personal vamos a tener una relación sana en la empresa. Objetivos. Veamos cuáles son los objetivos de la presupuestación. Uno de los objetivos es planear, integrar y sistemáticamente todas las actividades que la empresa desarrolla en un periodo determinado. Nos está diciendo que no se nos debe de escapar ningún detalle. Y cada uno de esos detalles de la empresa deben estar sistematizados. Lo que hemos hablado a veces en la clase, que vamos a una empresa, sobre todo ocurre más en las empresas que son bastante grandes, me refiero a que tienen mucho personal y tienen varios locales en diferentes partes del país o del mundo. Estas empresas tienen todos los pasos de lo que usted hace en la empresa sistematizados. Vea, pongamos un ejemplo, empresas que venden ropa en grandes cantidades. Usted llega a la entrada de uno de estos almacenes, los señores vigilantes, sobre todo ahora que estamos en la pandemia, nos ponen el alcohol gel, nos pasan la maquinita esta que nos revisa, y eso lo tienen que hacer con todas las personas, y ya está bien claro cuánto es la temperatura que se admite que el cliente tenga para poder pasar, y si no, se toman otras medidas con respecto a eso. Pero supongamos que no es esa época, sino el hecho de que llega usted donde el vigilante, presenta algún documento, el DUI, si es que acaso. Ya cuando usted hace eso, quizás lo revisan, entra la persona que le atiende, hace un documento de que ya lo atendió. Esa misma persona no es la que le cobra a usted, sino que quien le cobra es una cajera o un cajero en el área dentro de la empresa, y podría ser que el área de bodegas esté en otro lado. Y así, dependiendo de cada empresa y sus propias políticas empresariales. Establecen una adecuada y precisa y funcional estructura administrativa. La administración está en todo, y es que nosotros no podemos eliminarla de ninguna de las actividades que se hacen en la organización, porque es la administración la que ordena, y ordena a partir de hacer una labor precisa y funcional en la estructura de la empresa que tiene que estar previamente determinada. Armonizar y coordinar todas las unidades o departamentos. El presupuesto, en pocas palabras,
tiene un valor de ordenar, sistematizar. ¿Qué es lo que va a sistematizar? Todo lo que corresponde a la empresa. Por muy pequeña que sea, por muy grande que sea. Mientras más grande es la empresa, más ordenada tiene que estar para que se tenga un verdadero control de todo lo que corresponde a ella. Proporciona ayuda oportuna en las políticas a seguir en la toma de decisiones. Vea, un presupuesto se hace a partir de políticas que las empresas ya manejan. Esto nos va a facilitar el hecho de elaborar precisamente el presupuesto. No podemos venir a hacer un presupuesto que contradiga los valores, la normativa, las políticas que corresponden a la empresa. Así que eso va a hacer que se nos haga más fácil realizar el presupuesto. Y esa ayuda oportuna a partir de las políticas aplicadas en el presupuesto nos va a ayudar a la toma de decisiones. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos, analizando las diferencias o desviaciones para hacer superaciones y correcciones oportunas. Vea este objetivo en sí y todo el valor que nos está arrojando. Lo voy a volver a leer. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos, analizando las diferencias o desviaciones para hacer superaciones y correcciones oportunas. ¿Cuándo se pueden hacer correcciones oportunas? Si usted tiene un problema, el problema tiene que solucionarlo según la gravedad que tiene ese problema. Digamos así, en un presupuesto, usted no va a esperar a que llegue la última fecha del presupuesto para solucionar el problema, sino que lo debe de solucionar en el momento en que se le está dando. Ahí va a entrar una palabra que vamos a mencionar más adelante, que es la flexibilidad. El presupuesto es una herramienta útil y la utilidad, en parte, se le da precisamente por esa palabra, por lo flexible que es. Eso sí, la flexibilidad va aplicada a casos muy específicos, a casos muy especiales que podrían ocurrir en la empresa. Volvamos a repetir el ejemplo de esta época. Las empresas a nivel mundial no se esperaban que la pandemia fuera tan amplia, que nos fuera a afectar tanto. Pero ¿qué tiene que hacer la empresa? ¿Será que van a seguir actuando de la misma manera que lo habían planificado y sus presupuestos vayan teniendo la misma forma? Probablemente no. Hay algunas empresas que se han visto realmente afectadas negativamente. Podríamos poner el ejemplo de las empresas turísticas, que uno diría, son empresas que siempre van a estar bien, pero no. Vaya usted y vea cómo les está yendo a las empresas de aviones, a los centros turísticos. Les está yendo sumamente mal, pero eso sumamente mal depende de la flexibilidad que usted tenga para decidir si usted va a dejar que su empresa muera solo porque no sabe manejar entonces los cambios en su ambiente. Me comentaba una persona de un restaurante X que muy conocido en nuestro país, que vende o ha vendido solamente comida gourmet, perdón mi pronunciación,
¿Eso qué quiere decir? Que un plato de comida no baja de $25. Pero me dice él, fíjese de que ahora con la pandemia ellos han cambiado completamente lo que hacían y ahora se están dedicando a vender platos de comida económicos y a domicilio. Creo que no nacieron con ese fin, pero tampoco se van a cerrar a dejar morir su empresa porque no se están haciendo las cosas como ellos pensaron. Eso es flexibilidad. Y la flexibilidad se debe de hacer en el momento que se necesita. ¿Qué quiere decir? Que deben de resolverse en el momento oportuno. El presupuesto fija responsabilidades en diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Responsabilidades. Decíamos anteriormente, el presupuesto es sistematizado y esa sistematización ya tiene los roles específicos que se van a dar en cada una de las partes que va a desarrollar el presupuesto. Coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de la empresa en forma integral. Coordinar. ¿Esto qué quiere decir? Mire, no me basta, perdón, el error ahí, la computadora. No me basta con que hice el presupuesto más lindo del mundo, no. Yo tengo que tener personal apropiado para que coordine cada una de las partes de costos y asegurar con esto la marcha de la empresa de una forma integral. Quiere decir que el mejor presupuesto del mundo con la mejor coordinación del mundo. Si no, ese presupuesto no va a funcionar. Vamos hoy a la clasificación. No hay un solo tipo de presupuestos, hay diferentes y dependen de diferentes clasificaciones. Aquí tenemos algunas de ellas. Una de las clasificaciones es por el grado de flexibilidad que éstas tengan. Se dicen que hay presupuestos rígidos o fijos y hay presupuestos flexibles o variables. Un buen ejemplo de un presupuesto rígido son de manera general el presupuesto de la nación. Se espera que cuando hacen el presupuesto de la nación ya está establecido qué cantidad corresponde a cada uno de los ministerios de los ministerios de un país. Y esto hace precisamente que el presupuesto sea rígido. Ya corresponde a educación 5 millones y no es que ellos vengan y nos van a decir, mire, deme 2 millones más. No, el presupuesto ya está establecido y así en cada una de las partes. Pero hay una excepción a esto, creo que ya lo hemos mencionado en otras asignaturas, pero no está de más volverlo a repetir. En nuestro país, de manera específica, una excepción a esta rigidez en el presupuesto del Estado es precisamente la época en la que estamos, cuando tenemos calamidades, cuando pasan pandemias como las que estamos pasando en este momento. Si de repente tenemos un terremoto, algo que realmente sacude al país, se pueden hacer un poco más flexible el presupuesto porque se va a encaminar la necesidad hacia el área que más está siendo afectada, porque la prioridad en sí del Estado es su gente. Así tendría que ser. La prioridad del Estado es la gente y por tanto todos los fondos del Estado tienen que ir dirigidos hacia la necesidad colectiva. Los flexibles o variables. El presupuesto flexible o variable de manera general se puede decir que es el de las empresas privadas. La empresa privada tiende a ser más flexible por esos cambios que le mencionaba.
flexible a partir de aumentar el dinero que se necesite o flexible a partir de disminuirlo, aumentar o disminuir sus recursos dependiendo de cómo la empresa lo maneje. Luego tenemos la clasificación por el periodo de tiempo. Este periodo de tiempo puede ser corto, mediano y largo plazo. Hay algunas empresas hay algunos libros que corto plazo le llaman a un año, largo plazo le llaman a presupuestos de 5 años, mediano plazo le podrían llamar a 2 años, pero eso depende de cada empresa y sus propias políticas. Corto plazo, para alguna empresa podrían ser 3 meses, 4 meses. Manejan las cosas de manera trimestral, por semestre, entre otros. Mediano podría ser 1 año, 2 años. Largo podría ser de 3 a 5 años. Así que va a depender de la particularidad de cada empresa. Por el sector de la economía, hay presupuesto del sector público y presupuesto del sector privado. El sector público corresponde al gobierno y el sector privado a la empresa privada, valga la redundancia. En la clasificación también tenemos por el campo de aplicación, es decir, por las operaciones o lo económico a lo que se dedica la empresa en sí. Y tenemos la clasificación también por lo financiero. ¿Qué es lo que incluiría lo financiero? Incluye aquellos rubros que inciden en el balance y se pueden dividir en dos. El presupuesto de efectivo, que también se le llama presupuesto de flujo de fondos, y allí se van a agrupar todos aquellos valores de fácil realización. Y tenemos también el presupuesto de capital, y en este agruparíamos todas aquellas inversiones en activo fijo, quiere decir aquellos activos que no pensamos vender a corto plazo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de elaborar un presupuesto. El presupuesto fija responsabilidad a cada función de la empresa. Ya define quién va a hacer qué y cuándo lo va a hacer. Estoy hablando de los roles específicos. Facilita el control de las actividades. Como ya tenemos un programa que nos está detallando paso a paso sistemáticamente todo lo que se realiza en la organización, el control de las actividades se facilita. Autoanálisis de cada periodo. En lo que nosotros estamos realizando, el presupuesto se va analizando a la vez. El presupuesto está desarrollándose y nosotros lo estamos analizando, lo estamos controlando. ¿Para qué lo controlamos? Para ver que el presupuesto vaya de manera uniforme con lo que realmente está ocurriendo en la empresa o si es necesario hacerle algunos cambios. Todos los departamentos colaboran para alcanzar los objetivos, lo que decíamos la vez pasada, hace un rato. Se busca armonía entre los departamentos a partir de que todos tenemos un fin común. Evita el desperdicio. Si ya tenemos claro cuánto vamos a gastar en algo, vamos a procurar controlar que realmente ese dinero que hemos desembolsado sea bien utilizado. Regular los gastos proyectados dentro de los límites del ingreso. Parecido al anterior, que nos está diciendo con esto de que no vamos a contratar más personal del que necesitamos y esto va a hacer que estemos trabajando de una manera óptima.
exige el estudio de mercado, los productos, los métodos de fabricación, precisando los medios más idóneos para aumentar la producción. Yo a eso le agregaría la palabra de manera continua, porque el estudio del mercado, el estudio de los productos, es decir, el estudio de nuestro entorno empresarial debe de ser continuo. Nada se mantiene estático. Todo cambia de manera continua, por tanto, esos estudios deben de ser de la misma forma. Que eso requiere una salida de dinero, muy cierto, pero es una salida de dinero que es necesaria hacerla en miras de buscar nuestra ventaja competitiva en el mercado y hacer de nuestro presupuesto un presupuesto lo más cercano posible a la realidad que queremos alcanzar. Ayuda a determinar el efecto de las políticas. Lo que decíamos, el presupuesto tiene que ir en miras de las políticas de la empresa, pero también el mismo presupuesto nos va a decir qué tan efectivas son las políticas que la empresa tiene y si en su momento va a ser necesario hacer algún tipo de cambio o mantener las que ya tenemos. Analiza la diferencia entre estimaciones y resultados. ¿Qué quiere decir con eso? Estimación es el presupuesto, resultados lo que realmente obtenemos después de operativizar en la empresa. ¿Qué es lo que vamos a operativizar? Todo lo que teníamos en papel en nuestro presupuesto. Limitaciones, desventajas, dirían algunas personas. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia de que, como enseña la laminita por acá, usted tenga poco dinero o tenga mucho dinero? Una limitación, podrían decir algunos, es que se basa en estimados. Sí, vea usted, podemos a veces ver nublado y decir, ya va a llover. Y probablemente no llueva. O vemos bien soleado y decimos hoy no va a llover y no nos llevamos la sombrilla y resulta que en un ratito el agua se pone y nos cae la gran tormenta. Una estimación es incierta. Es una de las limitaciones que podría poner algunas personas. Yo le agregaría a esto que la estimación es incierta y depende de qué tan efectiva puede ser de la forma en la que usted estudie el mercado, de la forma en la que usted observe lo que ocurre a su alrededor. No se puede programar, implantar y perfeccionar en un periodo corto. Esto sí está bastante interesante. Un presupuesto necesita disciplina. Hay que tomar en cuenta que las organizaciones están hechas por grupos de personas. El grupo de personas tiene que capacitarse en la elaboración de presupuestos. Aparte de eso algunas empresas pueden tener el mejor presupuesto del mundo, pero no lo aplican en la empresa. No está funcionando. ¿Por qué no lo aplican en la empresa? Porque sus miembros no lo toman en serio, porque sus miembros no colaboran. La falta de cooperación que decimos más adelante. Por eso podría ser que a algunas empresas les cueste en un primer momento hacer que la gente asuma la elaboración de los presupuestos. A cualquier empresa le puede ocurrir, pero es cuestión de paciencia, saber llevar las cosas y saber venderle la idea a la gente. Su implementación tomará más de un año. Estamos hablando acá en el caso de empresas grandes, porque el primer presupuesto que hagan considero que va a ser el más incierto, el que vamos a hacer con más temor de que nos funcione o no, pero ya poco a poco que ya vayamos agarrando la experiencia en ellos y nos vayamos especializando, estudiando un poco más
conociendo mejor nuestra empresa y nuestro entorno, las cosas se van a mejorar. La falta de cooperación, coordinación, eficiencia, capacidad y experiencia, lo que comentaba. La falta de experiencia a veces nos puede desinflar, como decimos en buen salvadoreño, pero la falta de experiencia no debe de ser motivo para dejar de hacer las cosas, sino que sea algo que nos impulse a buscar las herramientas que necesitan para poder hacer lo que nos hemos propuesto. Logro de objetivos dependerá de la utilización correcta que los ejecutivos hagan del presupuesto. Vean esto, qué importante es. El logro de objetivos, lo vuelvo a repetir, el logro de objetivos dependerá de la utilización correcta de los ejecutivos, que los ejecutivos hagan del presupuesto. Lo he dicho a lo largo de la presentación. El mejor presupuesto del mundo elaborado por las personas de la NASA, si usted quiere, no sé, las mejores personas estudiadas en el área financiera nos pudieron haber hecho un súper presupuesto, pero cuando lo llevamos a la empresa y resulta que los ejecutivos, cuando digo ejecutivos, lo estoy mencionando como sinónimo de administrativos, no lo saben ejecutar correctamente a partir de todas las directrices que éste tiene, ese presupuesto va a ser un fracaso. Así que esto en realidad lo que nos está diciendo es que el presupuesto requiere un conocimiento del entorno empresarial y aparte del conocimiento del entorno empresarial, requiere disciplina, requiere coordinación de las diferentes áreas. En pocas palabras, para ya no mencionar todo eso, en realidad le está diciendo, requiere que usted realmente se comprometa en hacer de ese presupuesto algo útil para el quehacer de la empresa. Hoy pregunto, ¿será que el presupuesto reemplaza a la administración? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a dejar 1 o 2 minutos para eso. Mucho tiempo. 1 o 2 minutos no. El presupuesto no reemplaza a la administración de ninguna manera. En pocas palabras es lo que les dije en la lámina anterior. Cada uno de los pasos que se hacen en el presupuesto solamente tiene una manera exquisita de ver una realidad previa, una realidad esperada, pero es el administrador, es la administración de la empresa, no es una sola persona, sino que la administración de la empresa la que va a darle vida al presupuesto. Por tanto, una buena administración es básica, inclusive para replantear un presupuesto y que al final del año, al final de las operaciones, probablemente el presupuesto con el que habíamos iniciado termina irreconocible, pero irreconocible para bien, porque los administrativos han sabido tomar como se debe su papel. Hasta aquí mi participación por el momento. Ya el próximo parte de este mismo tema va a ser los pronósticos, por si alguno de ustedes le quiere dar una espiadita allá a los libros, sería genial, pero igual ya la próxima semana, primero Dios, yo les voy a compartir también ese tema y vamos a vernos en clase. Bendiciones. Gracias por su atención.